el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Apóstoles de la Cruz. Mi nombre es Carlos Castro Tello, misionero del Espíritu Santo. Estamos transmitiendo desde la parroquia del Buen Pastor, Cristo Buen Pastor. Por eso un saludo a nuestro párroco, el padre Fernando Pérez, quien nos da la posibilidad de transmitir este mensaje. Saludos también a Sergio en los controles y a Diego y Aarón, que son los encargados de Crisol de la Alegría. Y por supuesto a nuestra productora Nadia Sierra. Bien, pues dentro del plan que nos hemos propuesto, de hacer una presentación de las personas que en vida formaron parte de la familia de la Cruz y de las que se ha introducido ya su causa de canonización. Hoy vamos a hablar de Monseñor Ibarra y González, que fue declarado venerable en el año 1990 por el Papa Juan Pablo II. Esa declaración que hizo el Papa la hizo después de un largo estudio, una investigación sobre la vida y las virtudes del obispo Ibarra desde su acción apostólica. Fue un estudio muy minucioso, donde se muestra la heroicidad en el ejercicio de las virtudes de fe, esperanza y caridad, y también pues otras. Bueno, por supuesto que en esta presentación no vamos a referirnos en completo a la vida de Monseñor Ibarra y González. Nos limitamos a presentar cómo fue su participación en las obras de la Cruz durante los últimos 23 años de su vida, las fundaciones que él realizó, su relación sobre todo con la hoy beata Concepción Cabrera de Armida, de quien fue su director espiritual, y también el influjo espiritual de Conchita en Monseñor Ibarra. Vamos a ver la relación que se estableció entre estos dos santos, podemos decirlo así. Bien, primero, Monseñor Ibarra, bien sabemos, nació en el estado de Guerrero, en Olinalá, en el año 1853. Entró al seminario todavía muy joven, a la edad de 15 años, y después hizo sus estudios de teología en Roma, donde obtuvo varios teologados, un hombre muy brillante, evidentemente. Fue ordenado sacerdote en el año 1880, él tenía 27 años de edad, y pronto fue nombrado obispo de Chilapa, Guerrero. Esto fue en el año 1890, y años después, 14 años después, fue arzobispo de Puebla. Bien, esto nomás como para decir algo, para ubicarlo, es decir, realmente donde nació, su entrada al seminario, su nombramiento como obispo, primero en Chilapa y luego en Puebla. Bueno, nosotros aquí subrayamos fuertemente esta expresión, es el padre de las obras de la cruz. Eso es Monseñor Ibarra, el padre de las obras de la cruz. Ahora, la participación de Monseñor Ibarra en estas obras está marcada por tres momentos, vamos a decir, por tres etapas. La primera del año 1894 a 1902, 1901, que es interesante saber que Conchita aún vive su esposo. Bueno, su esposo murió en 1901. La segunda etapa duró 5 años después, del 93 al 8. Y la última, que tuvo una duración de 8 años, desde el año 1909 al 1917, que fue el año de su fallecimiento. Pero veamos un detalle, en detalle, algo de estas tres etapas. La primera etapa se inicia con el encuentro de Monseñor Ibarra con la señora Armida, a quien conoció por medio de el padre Alberto Mir, sacerdote jesuita. O sea, él era su director espiritual. Y Conchita, desde que lo vio, entendió el papel
intuyó, por decirlo así, el papel que este obispo tenía que desempeñar en las obras de la cruz. Son esas intuiciones pues, que vienen de Dios. Y de hecho, posteriormente, el apostolado de la cruz se funda en la diócesis de Chilapa, donde era obispo Monseñor Ibarra, en el año 1895. Y 2 años después apoyó la fundación de las Religiosas de la Cruz en la Ciudad de México. Como que esto es quizás lo más característico de esta primera etapa. Hay un hecho muy significativo que sucedió en 1895, que fue la erección de una cruz del apostolado en el Tepeyac. Todavía existe esa cruz. Ahí está, podemos verla siempre desde lejos. Esta erección de la cruz del apostolado que bendijo Monseñor Ibarra, pues fue pocas horas antes de la coronación de la Virgen de Guadalupe. O sea, está muy ligada esta presencia de la cruz del apostolado en el Tepeyac a la coronación de la Virgen de Guadalupe, que sucedió pues en el año 1895. El obispo tenía 41 años y era arzobispo de Puebla, y Conchita tenía 32 años. Es interesante saber que se llevaban 9 años de edad. Bueno, la segunda etapa, dicho muy brevemente, yo diría una etapa muy triste. Monseñor Ibarra, por complicaciones que no es el caso señalar aquí, se retiró. Se retiró de las obras de la cruz y de la misma señora Arbiday. Se hizo totalmente a un lado. Comprendió que su papel era mantenerse a distancia de tales obras y también de la señora Arbiday. Este no es, como digo, no es el momento de explicar todo este lío que se hizo. ¿Y por qué Monseñor Ibarra, yo pienso prudentemente, prefirió retirarse? ¿Sí? Hasta no conocer exactamente la voluntad de Dios. Quería saber si esas revelaciones que tenía Conchita, si realmente eran de Dios. Él creía que sí, pero se necesitaba hacer unos estudios y ver realmente lo que estaba expresado en esas locuciones, como se dice. Como bien sabemos, esas manifestaciones de Dios no son como de palabra, son experiencias que tiene la persona santa, que entiende lo que Dios quiere, lo que Dios le dice. Y la persona que tiene estas gracias, pues las manifiesta con su propio lenguaje, como ella lo siente, como lo vive, como cree que el Señor lo dice. Entonces aquí hay una cosa que hay que discernir, y esto en cada uno de los textos de la cuenta de conciencia de Conchita, en donde se ve que Dios le habla, que Cristo le habla. Pero en fin, este no es el tema que nos ocupa en este momento. Ahora, poco a poco se fue haciendo la luz sobre la verdad o sobre pues la autenticidad de estos escritos de Conchita. Realmente no había nada contra la fe. Se veía que todo esto estaba dentro precisamente de la Iglesia. Se hicieron estudios minuciosos sobre sus escritos y sobre su misma vida. Y entonces vemos cómo ya Monseñor Ibarra se pone en contacto con las religiosas de la cruz, todavía no con Concepción Cabrera de Arbiday. Eso va a venir al año siguiente. Bien, y es la tercera etapa, que va de 1908 a 1917. Es una etapa de completo apoyo, total ofrecimiento y entrega absoluta. Ya, el 6 de junio de 1909 volvió a las obras, volvió a encontrarse con Conchita para dejar una profunda huella en el espíritu de Conchita. Sí, la ayudó mucho Monseñor Ibarra a Conchita, tanto en lo que se refiere a su espíritu como a la proyección de las obras de las que Conchita pues ya tenía pues un proyecto de que se realizaran. Con ocasión de su regreso, Conchita entendió que Jesús le dice, mira, su venida no ha sido casual. En este día tan grande,
recíbelo como hijo, que Él lo quiere, aunque no te lo diga. Es tuyo. Y para sellar este acto, bendícelo con la bendición del Espíritu Santo, que comunica pureza. Bien, esta es una bendición también ya muy conocida dentro de la familia de la cruz, la bendición del Espíritu Santo, que precisamente comunica pureza. Unos días después, el día del Sagrado Corazón de Jesús, Monseñor Ibarra ya pidió la fundación de una casa de las religiosas de la cruz en su diócesis de Puebla. Pidió esta fundación para que esas religiosas se dedicaran a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, sobre todo en favor de los sacerdotes y en favor de la Iglesia. Conocí el espíritu de esta congregación, una congregación que pasa todo el tiempo en contemplación, tiene expuesto el Santísimo las 24 horas del día y la dedican especialmente a pedir por los sacerdotes. De hecho, si visitamos una de sus casas, siempre vamos a encontrar en su capilla este letrero: por ellos me consagro. ¿Sí? Se consagran para que Dios les conceda, pues, una gracia muy especial a los sacerdotes, primero para que la vivan y para que puedan desempeñar su ministerio. Bien, en esta ocasión, cuando se funda la Casa de las Religiosas de la Cruz en Puebla, él entendió que Dios quería que él fuera misionero del Espíritu Santo. Bueno, no está dicho con esas palabras, evidentemente. Conoció claramente la voluntad de Dios por medio de Conchita, que lo quería religioso de la cruz. Todavía no existían los misioneros. Y en el plan original, el nombre que iba a tener esta congregación iba a ser la de religiosos de la cruz. Ya, por circunstancias X en Roma se le cambió el nombre, se le puso el nombre de misioneros del Espíritu Santo. El 15 de agosto, Monseñor Ibarra hizo sus votos perpetuos, vamos a decirlo así, como religioso, religioso de la cruz. Así es que Monseñor Ibarra es el primer misionero del Espíritu Santo. Hay que saberlo, es el primer misionero del Espíritu Santo y es el fundador de la congregación. Ya, ahora, estos votos que hizo Monseñor Ibarra, pues solo se conocieron hasta después de su muerte, en el año 1917. En esta tercera etapa se hizo la fundación de la llamada Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Es una asociación privada de seglares, es de seglares, está dirigida por seglares. Bien, se hizo pues un poco con la intención de que vivieran en su vida de hogar, en su vida ordinaria, esta espiritualidad de la cruz. Quizás como una religiosa podía vivirlo dentro del convento, pues que estas personas seglares pudieran vivirlo en su casa, es decir, en su vida ordinaria. Se hizo también la fundación de la llamada en ese tiempo Liga Apostólica, que después se va a llamar Fraternidad de Cristo Sacerdote, que era para obispos, presbíteros y diáconos. En 1912 se hizo esta fundación. Bien, pues era lo mismo, es decir, que estas personas, obispos, sacerdotes, pues se comprometieran a vivir esta espiritualidad, es la espiritualidad de la cruz. Y sobre todo lo que sigue. Gracias a la entrevista que Monseñor Ibarra concertó para Conchita con el Papa Pío X, realmente fue un encuentro muy emotivo, no es el caso de describirlo aquí. Ahí se logró el permiso de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. El obispo consiguió además que el padre general de la Sociedad de María, a la que pertenecía el padre Félix, que el padre superior, el padre general, le diera permiso al padre Félix de ir a México a hacer esta fundación. También esto tuvo muchos arreglos. Monseñor Ibarra tuvo que pagar 2 profesores para las escuelas de esta congregación, porque era uno de los
Motivos que decían es que no tenemos suficientes maestros. Dice Monsignor Ibarra pagó a 2, para que de esta manera dejaran libre al padre Félix y que viniera a México a hacer la fundación. En realidad, como decía hace un momento, el fundador canónico de los misioneros es Monsignor Ibarra, y como tal le dio al padre Félix Rouget el nombramiento, él lo nombró, Ibarra nombra al padre Félix maestro de novicios de la naciente congregación. Monsignor Ibarra siempre fue muy consciente, le quedaban 3 años de vida, fue siempre muy consciente de que él había sido el fundador. Así lo dice, pues ya al final de su vida, entre las recomendaciones que le hacía a sus sacerdotes de Puebla, les encargaba esta congregación de misioneros que él había fundado. Así pues, las 5 obras de la cruz, podemos decirlo, nacen en la iglesia por iniciativa de Concepción Cabrera de Armida. Ella es la que tiene la idea. Ella recibió de Dios esta inspiración de fundar estas 5 obras de la cruz, pero fueron aprobadas en la sede apostólica gracias al celo pastoral de Monsignor Ibarra. Y por eso no es de extrañar en los escritos de Conchita afirmaciones como las siguientes. Dice Conchita: no me cabe en el pecho la gratitud hacia Dios y hacia el señor Ibarra, que no ha perdonado fatigas, aún con la llaga en su pie, por el bien de las obras. Después de Dios, a él deben en la iglesia su vida, es decir, la vida de las obras de la cruz. Dios lo ha puesto, es el Padre, dice, de las obras de la cruz. Y muy ingratos serán los corazones que no le ofrezcan su aprecio y su profundo reconocimiento. Y Conchita es bien consciente que gracias a Monsignor Ibarra nacen estas obras, ¿sí?, inspiradas por ella. Conchita es la inspiradora, así se la designa, de las obras de la cruz, fundadas en la iglesia por Monsignor Ibarra, y que después el padre Félix les dio auge también. Hay que reconocer también el papel que tuvo el padre Félix, sobre todo sabiendo que Monsignor Ibarra, quien se funda la congregación en 1914, en diciembre, y muere en 1917, en febrero. Son 2 años. Entonces, Monsignor Ibarra no tuvo ya mayor influencia en la congregación, es decir, que después va a tener el padre Félix. Bien, podemos todavía añadir algo en esta primera parte del programa. Monsignor Ibarra fue el director espiritual de Conchita Cabrera. Vamos a ver cómo fue esta dirección, cómo la fue orientando, cómo la fue llevando. Podemos decir, Monsignor Ibarra fue para Conchita, fíjese, un hijo, un padre, un hermano y un amigo, en quien ella encontró un consuelo humano y un firme apoyo espiritual. En el año 1912, Conchita lo toma como director espiritual de su alma, intensificándose su amistad espiritual. O sea, la más profunda, la más profunda, nos atrevemos a decir, que ella tuvo en este mundo. Conchita tuvo muchas amistades. En su cuenta de conciencia habla de más de, no sé si, no quiero exagerar, es cantidad de personas con las que ella se realizaba, con sacerdotes, con obispos, con laicos, con su familia, no se diga, ¿no? Pero así como amistad profunda, espiritual, con Monsignor Ibarra. Y escucha que el Señor le dice: escogido es Él para mis obras, con singular predilección. Es el primero en los sacerdotes de la cruz. Es el primero en saborear los frutos de la encarnación mística, el más cercano del beneficio de esa gracia. Así que metemos aquí otra expresión, encarnación mística. Es la presencia de Dios, de Cristo en el alma de Conchita. Tan intensas que se puede hablar, lo dicen los místicos, de una transformación en Cristo, como decía Pablo. No soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Esa es la encarnación mística. Cristo vivía en Conchita y lo irradiaba. Lo irradiaba precisamente, en primer lugar, para su director espiritual.
O sea, mucho es lo que Concepción debe al arzobispo de Puebla en el itinerario de su vida apostólica, que ayudó a ubicar su vida sobrenatural dentro del misterio de la Iglesia. Bien, ahí Conchita comprendió, yo diré, tres aspectos que ya los vivía ella. Primero, la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Es decir, lo aprendió ella por el contacto con el pastor de la arquidiócesis de Puebla. Ahí entendió qué es la Iglesia. En relación con la Iglesia, la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien anima a la Iglesia, quien la mueve, es el alma. Bien, entonces, relacionado con la Iglesia está el Espíritu Santo. Conchita lo va haciendo esta relación, que es teológica, pero ella la va viviendo experimentalmente. Y otro aspecto muy importante, el cariño a María. Un amor muy grande a la Santísima Virgen María. Bien, pues ahorita hacemos un paréntesis, un descanso, continuamos dentro de unos momentos. Les agradecemos a las personas que nos escuchan. Queremos que este mensaje es para todo el mundo, es decir, para que al presentar la obra de un personaje, no solo es él, es esta espiritualidad que él vivió y que nos transmitió, y que se nos invita a vivirla con una gran intensidad, pidiéndole al Espíritu Santo que realmente seamos apóstoles de la cruz. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando.
Jesús, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, 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 Señor Jesús. Jesús, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, 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 Señor Jesús. Jesús, Jesús, Salvador de los hombres, Salvador. Bien, hemos leído en este momento algunos aspectos con mayor detalle de esta visita de Conchita con el Papa Pío X y algunos detalles también sobre que ni el padre Mir jesuita ni el padre Félix de la Sociedad de María pertenecieran a esta congregación de misioneros del Espíritu Santo. Esto con el tiempo se arregló todo. Llegó el momento, un tiempo después, casi unos 10 años después, en las que se le dio permiso al padre Félix precisamente de ser parte de esta congregación, pues de la que él había sido ya su director, que la había encauzado, que la había encaminado. Bien, ves algo que está al margen, simplemente lo digo por lo que acabamos de leer ahí en uno de estos textos. Volviendo a Monseñor Ibarra, es considerado por Conchita como el hijo del consuelo. Conchita comprendía cuál era la misión que el Señor le confiaba respecto del obispo. Le dice el Señor, mira, este es el hijo del consuelo, que yo te he enviado para levantar y aliviar a tu angustiado corazón. Él te llevará siempre a María, la reina de todo consuelo. Pero si Él es el hijo del consuelo, tú también serás una madre que lo consolará, llevándolo siempre a mí. Tú serás para Él consuelo y cumplirás tu misión con su alma, asimilándote con María, con sus propiedades de madre, imitando sus virtudes. Esto del hijo del consuelo quizás se entiende mejor teniendo en cuenta cómo los directores espirituales de Conchita, como que todos fueron calificados de alguna manera. El primero fue el padre Félix, era el hijo de la pureza. Después vino Monseñor Maximino Ruiz Flores, que es llamado el hijo del dolor. Hay explicación de por qué le llama de esta manera. Viene ahora Monseñor Ibarra, es el hijo del consuelo. Si antes había habido un hijo del dolor, ahora viene un hijo del consuelo. Y hacia el final de su vida vendrá, vamos a decir que el último de sus hijos, el hijo de la luz, Monseñor Luis María Martínez. Bien. Monseñor Ibarra también consideraba a Conchita como a su madre. Y le dice, oye, dice, no sé lo que me pasa, estudiando mi corazón con algo nuevo. Hace 32 años perdí a mi madre, dice Monseñor Ibarra, y hasta ahora siento nuevamente ese cariño santo en mi alma para ti. He desfibrado, dice, fibra por fibra, este afecto y veo que es de Dios. Y si en el más mínimo punto considerara que no fuera, es decir, que no fuera de Dios,
lo arrojaría de mi alma inmediatamente. Todos los días le pido a Dios en la Santa Misa, refiriéndome a ti como mi madre, que te cuide como a la niña de sus ojos. Me parece que debo cumplir el cuarto precepto contigo. El cuarto concepto, amarás a tu padre y a tu madre. Que debo cumplir el cuarto precepto contigo y ser para ti como un San Juan con la Santísima Virgen. Podemos decir que el Hijo, a través de Conchita, iba más a Dios. Conchita lo acercaba más a Dios. Y en sentido inverso, la madre, que era Conchita, la madre espiritual, por el obispo, a través del obispo, penetraba cada vez más en el misterio de la Iglesia. O sea, se complementaban. Las luces que Conchita recibió encontraron de alguna manera un soporte humano en la fuerza afectiva que le impulsaba hacia Monseñor Ibarra, con todo lo que él simbolizaba como pastor de la Iglesia. Es interesante constatar que el camino, lo que hemos dicho, que iba de Concepción al obispo, tenía un regreso que iba del obispo a Concepción. Podríamos decir, el arzobispo, el hijo, por ella a Dios. Conchita, la madre, por él a la Iglesia. Conchita se sumergía cada vez más en el misterio de la Iglesia. Misterio que se iba iluminando en su interior por gracia de Dios, pero también por el influjo del pastor, es decir, del obispo de esta iglesia. Ambos estaban llamados a desarrollar en comunión el mismo trabajo apostólico, cada uno según su estado. Concepción vislumbraba el plan del Señor al asociarla con Monseñor Ibarra. El obispo debía participar de los frutos de la encarnación mística, a la que ya nos hemos referido, a la presencia mística de Cristo en el corazón de Conchita. Y juntamente con él, la Iglesia de Puebla también tenía que participar de esta gracia a través de la devoción al Espíritu Santo. El espíritu de Monseñor Ibarra alcanzaba a través de la que él consideraba su madre espiritual una intimidad cada vez más profunda con Dios, que lo preparaba de manera inmediata a su encuentro definitivo con él. Son muy hermosas las páginas escritas por Conchita sobre la amistad que él tiene con el arzobispo de Puebla. No podemos entrar aquí en todos estos detalles por el tiempo que tenemos, pero en esas páginas se descubre, entre otras cosas, su gratitud a Jesús por haberle dado el corazón de un hijo, que le dio el corazón de un hijo, que latiera al compás del suyo. Y Jesús le decía, ahora sí que ya tengo un alma, Monseñor Ibarra, que me ayude a amarte con una sola fuerza y corazón. Ya tengo, porque tú me la diste, quien ame conmigo las obras de la cruz, quien las mire como propias, quien conmigo se alegre en sus triunfos y que así de íntimo le duelan sus heridas. Gracias, Dios mío, gracias. Todavía me parece un sueño la realidad. Tantas horas y días y años que lloré sola, sin un apoyo para las obras que eran mi misma vida. Pero tú, compadecido de mis lágrimas, me has dado un corazón que lata al compás del mío, con la sangre de los religiosos de la cruz. Los diálogos de Conchita que tenía con el Señor, pues siempre versaban, frecuentemente versaban sobre este hijo, sobre el Hijo de la Luz, intuyendo que el germen de estas obras corría por las venas de su hijo espiritual. Su acercamiento y fruto le iban dando a su alma, al alma de Conchita, un nuevo tinte e inclinación hacia la cruz. Por supuesto, a Monseñor. Conchita lo llevaba en su corazón de madre, sufría con él. Dice Conchita, sufro mucho al saber que el hijo del consuelo está enfermo. Siento tan finas las fibras de madre y tan vivos los sentimientos que Dios ha puesto en mi corazón, que vivo mártir en este sentido. Y también Conchita, del temor de que su cariño por Monseñor se mezclara con algo menos puro,
deteniéndose solo en la criatura. Cuidaba de no desvirtuar lo santo. Descubría a Jesús en el obispo, ¿sí? Y esperaba que el obispo también la viera a ella como escalón para ir al verbo de Dios, extendiendo juntos el reinado del Espíritu Santo. Para propagar la devoción al Espíritu Santo, nadie mejor que el Hijo del Consuelo, Monseñor Ibarra. Por eso Conchita le pidió a Monseñor Ibarra que consagrara su arquidiócesis al Espíritu Santo. Y Monseñor Ibarra, que dice, es que Dios así lo quiere, que estaba convencido de la verdad que encerraban las comunicaciones de Dios a su dirigida, escuchaba con entusiasmo lo que ella le decía sobre esta consagración. Esta era la voluntad del Señor. Así lo había entendido. Y le dice, escucha al Señor que le dice, mi voluntad, hija, es que toda la iglesia una se consagre de una manera especial al Espíritu Santo. Por eso Monseñor Ibarra hizo la consagración de su diócesis al Espíritu Santo. Y por supuesto, Conchita estuvo ahí presente. Dice, ayer vine a esta ciudad a asistir a la consagración de la arquidiócesis al Espíritu Santo. No quepo de dicha al ver extenderse su reinado y de gratitud para con el señor arzobispo, que así cumple los designios de Dios. O sea, la relación de Conchita con su director, también ella la veía simbolizada en la relación de la cruz del apostolado que tenemos aquí atrás. En el travesaño, que están unidos esos dos brazos de la cruz en el corazón de Cristo. Como que Conchita veía en uno de los brazos era Monseñor Ibarra. El otro de los brazos era ella misma, pero los unía el corazón de Cristo. Ahí estaban ellos, unidos en el corazón de Cristo, ¿no? Bien, no tenemos tiempo, pero es bien interesante ver cómo todo lo externo, lo que Conchita ve, cómo le impacta en su vida espiritual. En concreto, la Catedral de Puebla. La Catedral de Puebla, ¿qué símbolo tenía? Dice, a Conchita le fascinaba la catedral, qué hermosa era, pero no solo por su belleza arquitectónica, sino sobre todo por el simbolismo que la envolvía. Era la catedral de su padre y amigo. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues todas estas cosas influyen para llevarnos a Dios. La catedral, simplemente ella empieza a ver, la catedral es el símbolo de la iglesia para ella. Conchita va a la catedral y se siente ahí en el ámbito de ese edificio tan hermoso, se siente en la presencia de Dios. Hay una relación muy profunda entre lo humano y lo espiritual, en donde a veces no se pueden delimitar las fronteras. Es decir, eso nos pasa en nuestra propia vida. Somos cuerpo y espíritu. Tenemos realmente una vida, vamos a decir, corporal, pero una vida espiritual también, en donde a veces no es tan simple separar una cosa de la otra. Lo espiritual se transmite a través del cuerpo y el cuerpo también influye en el espíritu. Bueno, aquí en este caso, la imagen de la catedral influía en el espíritu de Conchita. En su simplicidad de Conchita, no bastándole las respuestas que ella misma podía dar a sus múltiples dudas, Conchita acudía al Señor para que Él le aclarara. Por ejemplo, quería saber por qué le gustaba tanto la catedral. Le dice a Jesús, oye, ¿por qué me gusta tanto la catedral? Y lógicamente escuchó lo que ya sabía. Además, nos atrevemos a pensar que ella pone en labios de Jesús lo que ya era evidente. ¿Qué es lo que le dice Jesús? No es el lugar material lo que te atrae, sino lo que representa, que es una cosa conjunta al Hijo del Consuelo. Y tú sientes la atracción y a la vez el peso de esa cruz preciosa, porque formas con esa alma un alma. Y mientras más crezca la fusión, más crecerán también las cruces de Él en ti, participando tú de sus amarguras y Él de las tuyas. Todavía pongo aquí 3 párrafos. Dice Conchita, feliz yo en Puebla,
en la casa del Señor. Fui a la catedral y al arzobispado. Qué feliz he sido en Puebla. Fui a la catedral a despedirme. Sentí horrible al arrancarme de ahí. Señor, le dije, ¿y por qué estaré tan contenta en la catedral? Y otra vez entiende que el Señor le responde, porque la savia de esta arquidiócesis, o el espíritu de esta arquidiócesis, corre por tu alma y le perteneces. Ahí escuchó varias ocasiones la voz de Jesús acerca del obispo, como diciéndole qué es lo que ella tenía que hacer también por el obispo. Sí, si el obispo le había ayudado mucho en su vida espiritual, ella también tenía que cuidar, vamos a decir, el alma de su obispo. Tienes una grande responsabilidad si no santificas a esa alma, si no empleas el cariño que yo he puesto en ella, en el alma de Monseñor, hacia ti, para llevarla más a mí. No en vano los he unido. Este lugar, la catedral, ha sido y será una cruz para él. Aquí lo punzan y lo punzarán muchas espinas, pero debe amarlo, este lugar, cada vez más, preocupándole todo bien. Dile que fomente el culto y devoción al Espíritu Santo. Sí, esta es una insistencia, la devoción al Espíritu Santo. Realmente, ¿cómo se adelantaba Conchita y Monseñor Ibarra? Pues a ese Pentecostés, podemos decir, del Concilio Vaticano II, donde precisamente ahí vemos cómo el Espíritu actúa, así como en el primer Pentecostés, allá presentes los apóstoles, en el Concilio Vaticano II el Espíritu Santo se hace presente también en los nuevos apóstoles, por decirlo así, en tantos y tantos ministros de la Iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes y laicos. Y en Concepción aceptaba con gozo y gratitud la responsabilidad de ofrecer su vida por el pastor y las ovejas de aquel rebaño de la diócesis de Puebla. Lo expresa en su oración. Aquí a los pies de tu sagrario, en esta catedral tan amada que llevo ya sobre mi corazón, me ofrezco a tu voluntad, dispuesta a llevar sobre mi alma al pastor, a los sacerdotes y a todas las ovejas que forman su rebaño. El servicio que ella podía dar a la iglesia, pues era la de ofrecer su vida por la iglesia, ofrecerse, dice aquí, como víctima por la iglesia, con su pastor y sus sacerdotes. El amor que desde su más tierna infancia había sentido por ellos, ella quería mucho a los sacerdotes. Y hemos hablado en otras ocasiones de su tío, el hermano de su mamá. ¿Cómo quiso ella a su tío, don Luis Arias, y cómo el tío la quiso? Ya desde entonces Conchita quedó como enamorada de los sacerdotes al grado de que ella decía, pues que ella quería ser sacerdote. Y se quejaba con el Señor y dice, ¿por qué no me hiciste varón para ser sacerdote? Yo si fuera sacerdote, dice todo lo que haría, ¿no? Bien, entonces como que ahora encuentra en el pastor de aquella arquidiócesis precisamente lo que ella anhelaba. Dice, me sentí impulsada por una fuerza superior a aceptar este papel de víctima, o sea, de ofrecerse a Dios. Escribí esto en un papel y fui al arzobispado. Y al salir el señor arzobispo para decir la misa, se lo di. Dice, iba yo en la calle antes, haciéndome el cargo de que era yo una oveja que iban a sacrificar y me sentía feliz por eso. Bueno, sigue mucho todavía de este tema, pero dado el tiempo que tenemos, pues vamos a referirnos a los últimos momentos de la vida de Monseñor Ibarra. Mi director, dice Conchita, está en cama. Pobre ilustrísimo señor Ibarra, Padre mío, con tanta pena. Más de un año que vive encerrado como en cárcel, sin sol ni aire, recibiendo las noticias terribles de Puebla, que todo lo han tomado, que todo lo han robado, por decirlo así, a la iglesia, la universidad, su propio palacio arzobispal, etcétera, etcétera. Sufre como un santo, Dios mío, consérvalo. ¿Qué hacen sin él los misioneros del Espíritu Santo en estos momentos de persecución a la iglesia?
Son tuyos, Señor, no los abandones por mis pecados. Bien, pues Monseñor Ibarra se encontraba pues escondido. Un día llega directamente a la casa de Conchita y le dice, ansiaba venir aquí después de 2 años y medio de andar en varias casas y se andaba ocultando, es decir, porque era perseguido, para hablar contigo, para hablar de Dios, para tener tranquilidad y paz. Dios ha venido purificándome hasta en las fibras más delicadas de mi corazón, una a una, con 1000 martirios. O sea, Monseñor Martínez tuvo mucho que sufrir. En primer lugar, por sus sacerdotes, que consideraban a Conchita como una ilusa y no entendían cómo su obispo le hacía caso a esas revelaciones de esta señora. Lo criticaban al obispo por su relación con Conchita, ¿no? Es decir, el clero de Puebla, los suyos, tenían la concepción por una ilusa y censuraban y lo censuraban por su credulidad, viendo con malos ojos todo lo que él hacía en favor de las obras de la cruz. Y también al revés, también tuvo penas ahí en la casa de la señora Armida, porque sus hijos estaban un poco incómodos por la presencia del arzobispo ahí en su casa. Sobre todo Lupe, la hija más pequeña. Lupe, que tuvo que dejarle su cuarto a Monseñor Ibarra, ya que estaba postrado en cama, ¿no? Para que pues él estuviera ahí, ¿no? Monseñor Ibarra tuvo algunas penas que soportar en la casa de la señora Armida. Se daba cuenta de que a Lupe y quizás también a los demás hijos de Conchita se les hacía molesta la estancia de él en su casa, sobre todo cuando se puso grave y Lupe tuvo que ceder para el enfermo su propia recámara. Conchita sufría todo esto con resignación, atendiendo a su enfermo de día y de noche. Dice Conchita, todos dicen que se muere, que ya no tiene remedio, que los riñones lo matan. Dios mío, yo lo cuido de día y de noche con todo el esmero de mi corazón. Sufro mucho. Me ha dado el Señor para con él un corazón de madre, con ese cariño, interés, abnegación, martirio. Y le veo irse agotado, acabado, consumiendo ejemplos heroicos de paciencia, de humildad y de docilidad sin nombre. Monseñor murió en la tarde del 1 de febrero, en la víspera de la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Empezó entonces para Conchita una nueva etapa de su vida, unida a la meditación del misterio de María en su soledad. Después de la muerte de Monseñor, Conchita escribió una pequeña biografía sobre el arzobispo, Historia de un alma, y otras páginas para dejar explícitamente consignado lo que las obras de la cruz le deben al arzobispo. Dios lo ha puesto, dice, es el padre de las obras de la cruz y muy ingratos serán los corazones que no le ofrezcan aprecio y profundo reconocimiento. Bueno, termino citando un texto de teólogo y obispo ya, Bruno Forte, que vino a un congreso de espiritualidad de la cruz. Dice él, es decir, este obispo italiano, quien conozca la relación entre Monseñor Ibarra y Concepción Cabrera encontrará luz y ayuda para construir relaciones inspiradas en el amor divino. Particularmente esa relación puede ayudar a los pastores a ser, con todas las personas que Dios ha confiado a su corazón, interlocutores de gracia y de paz, fuentes de esa luz que viene de lo alto y que la experiencia seria y profunda hace brotar en el corazón de quien la vive para beneficio de todos. Bien, pues muchas gracias. Hemos hecho un rápido presentación de Monseñor Ibarra y que espero pues que esto nos ayude también a nosotros a vivir esta relación, a los pastores y a los fieles. Formamos el pueblo de Dios, el pueblo sacerdotal. Bien, pues muchas gracias por los saludos que me envían aquí. Monseñor Ibarra y Gozal, saludos, muchas gracias. En fin, gracias por esto. Atento a esta interesante información, es decir, sobre las obras de la cruz del Padre Carlos Castro. Buenos días, Padre. Reciba pues saludos de Joaquín
Tavera Guzmán y Dafne Berenice Tavera, mucho gusto, saludos. Y pido por la salud que me piden aquí. Desde Lima, Perú, me ama que gracias, tanto amo yo al Perú de veras, su relación con nuestra madre Conchita. Hermosa nuestra Conchita, el amor maternal con el padre Ibarra. Bueno, pues ahora hubo muchas personas que estuvieron escuchando, les interesaba mucho Monseñor Ibarra, algo habrían oído seguramente de él. Bien, pues qué bueno que así ha sido. Bendiciones, gracias. Apóstoles de la Cruz. Bien, pues que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo, fuente de toda santidad, se las comunique por medio de la cruz de Cristo y los conserve siempre sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ánimo firme, que viva la cruz. Con María todo, sin María nada. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos.